dijiste que en los postreros tiempos tú derramarías hambre sobre la tierra, pero no hambre de comida, sino hambre de ti, de tu presencia, hambre de tu palabra, hambre de tu realidad, Señor, hambre de tu voz, una necesidad básica, Señor, que cada ser humano, Padre, está presentando en estos momentos. Te damos gracias porque tú eres el único que puede saciar esa hambre nuestra, Señor. Nos declaramos como hijos tuyos y somos hijos tuyos, Señor. Y así como Padre, alimenta, Señor, y nos sacia de todo bien. Como tú dices, Señor, tú sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Y esta promesa, Señor, es una promesa para este tiempo glorioso que estamos viviendo. Por esta razón, Padre, nos congregamos, venimos, adoramos tu nombre. Y declaramos todas estas verdades que han sido escritas y leídas a través de tu pueblo por años, siglos, pero hoy la estamos viviendo. Por esta razón, Señor, te damos gracias. Y por esta razón hoy nos congregamos y cada día que nos unimos, Señor, es con ese propósito, de que tú seas una realidad en nuestra vida, que no sea nada teórico, sino en vida y en realidad que podamos experimentar lo que es la vida plena, la vida en tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, enséñanos, abre nuestros oídos espirituales, decláranos, Señor, los misterios de tu reino, esos misterios que estaban escondidos, pero hoy tú los has dado, Señor, a conocer a tu pueblo, al pueblo que adquiriste, Señor. Te bendecimos y ponemos este momento, este día, este lugar, este tiempo completamente en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, pues en esta mañana, pues hay un deseo en nosotros de poder conocer lo que es la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Pues bueno, hay muchos que han conocido la buena, la agradable, pero el Señor quiere que conozcamos la perfecta. O sea que Dios es un Dios de perfección. Aunque la perfección de Dios no está de acuerdo con la perfección que nosotros entendemos, pero nos está llevando, a través del amor, nos está llevando a esa perfección. Y esa perfección es que podamos nosotros cumplir esa voluntad de Dios. Muchos dicen, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? ¿O qué tengo que hacer para encontrar la voluntad de Dios? A veces, como digo, caminamos y nuestra vida es un caminar, ¿verdad? Desde que comenzamos a dar los primeros pasos como Ivana, ¿verdad? La bebé, cuando dio sus primeros pasos, una alegría inmensa, porque por fin pudo ser y sentirse independiente. Independiente de siempre estar cargada, independiente de no tener que estar siendo asistida como ha estado asistiéndose. Y entró un gozo muy grande porque ella podía caminar. Pues nosotros también, cuando comenzamos a caminar con el Señor nos lleva como un papá, ¿verdad? Como los bebés que van caminando, tambaleando ahí a cada rato, pacatún, se caen. Pero no se quedan caídos, se levantan, ¿verdad? Y siguen caminando y van perfeccionando su caminar, hasta que ya comienza a caminar bien, con un equilibrio perfecto. Estamos aprendiendo a equilibrarnos en Dios. Y esto conlleva un tiempo, o sea que no nos desesperemos ni que digamos, ay Señor, hace 20 años estoy en la iglesia, hace 25 años estoy en la iglesia y todavía ando cancaneando. No, nada de esto nos va a desanimar, porque Dios no puede funcionar con el desánimo nuestro. Nosotros tenemos que tener siempre un ánimo presto, un ánimo en el cual sabemos que mientras tengamos ese ánimo, el Señor está trabajando. Pero en el momento que le decimos al Señor, ya no tengo ánimo, pues se acabaron las fuerzas. Entonces tenemos que mantener ese ánimo de que sí se puede, que el Señor sí lo puede hacer y de que sí podemos y que sí se cumple la voluntad del Señor. Jesús a los 12 años sabía lo que era la voluntad de Dios. A los 12 años ya él conocía que en los negocios del Padre le convenía estar. Dice, me conviene estar. Un niño de 12 años no sabe lo que le conviene, ¿verdad? Un niño de 12 años pues manifiesta mucho egoísmo propio porque está conociéndose a sí mismo y todavía no puede conocer el pensamiento de otro porque todavía ni el suyo lo conoce. Mas sin embargo Jesús a los 12 años ya conocía el pensamiento del Padre. Decía, me conviene estar en los negocios de mi Padre. Entonces si él fue capacitado, o sea, si él pudo, ¿por qué no podemos nosotros?
Sí podemos. Hay un dicho mucho por ahí que dice, sí se puede. Ahora lo están diciendo en todos los lugares. ¿Por qué? Porque por el desánimo tan grande que hay en la tierra, se ha levantado un espíritu de optimismo en donde dice, sí se puede. ¿Por qué? Porque hay que levantar de alguna forma el estándar del hombre. Y por lo menos, aunque sean anuncios, ¿verdad? Se está levantando. Pero nosotros sabemos que ese ánimo viene del espíritu. Y ahí es donde estamos apelando. Porque el ánimo que viene del espíritu no se decae. Venga lo que venga. Siempre hay un aliento nuevo. Siempre hay un ánimo nuevo. Porque el Señor se goza en alentarnos y en levantarnos y en animarnos. Dios es así. Como Padre. ¿Acaso nosotros no teníamos un Padre que siempre nos decía, tú sí puedes, esfuérzate, anímate, puedes pasar de grado? No pienses que está difícil. Nuestro Padre nos animaba así. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros caminar en esta vida en lo natural. Pero ahora el Señor nos está enseñando a caminar en lo espiritual. Sabemos que si no desarrollamos en nosotros ese espíritu que está puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo, se ha unido a nuestro espíritu, hizo un espíritu. Si nosotros no somos fortalecidos, entendidos en esto, lo externo no va a ser fuerte. Tenemos que ser fuertes desde adentro. Esta fuerza viene desde adentro, no viene desde afuera, no viene con una, pues, han tratado por todos los medios de hacer todo agradable afuera, pero si no es agradable adentro, no es agradable afuera. Si no hay paz interior, no encuentres la paz afuera porque no la vas a hallar. Donde quiera que vayas, te va a perseguir la falta de paz. Donde quiera que vayas, los pensamientos te van a perseguir. Entonces la paz comienza dentro de nosotros. Por esa razón nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tiene muchas facetas. Como digo, Jesús lo hizo como ejemplo. Él dijo, yo vengo a hacer tu voluntad. Cuando nosotros recibimos al Señor o nos topamos con la realidad de que Jesús viene y nace en nuestra vida, comienza una vida nueva, no una vida religiosa. No una vida religiosa es una vida que te dice, ahora vas a empezar a hacer esto y esto y esto. Nadie te tiene que decir que tienes que hacer esto, esto, esto y esto. El Espíritu mismo te enseña, déjalo trabajar en sus labores. El Espíritu mismo nos enseña cómo debemos de actuar, para que dejemos de desarrollar eso. Inmediatamente te enseña, como le enseñó al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo tuvo aquel enfrentamiento con el Espíritu de Dios en aquel camino donde él iba a mandar a matar a muchos cristianos, ahí se le apareció el Señor y la luz de esa gloria fue tan grande que lo cegó. Y él inmediatamente, cuando se topó con esa verdadera luz, no la que él veía, él era una luz religiosa, él velaba por los intereses de un señor. Bueno, él decía que era Jehová, pero mataba gente por Jehová, condenaba a la gente por Jehová, y todo lo que sea condenación no viene de Dios, ¿no? Y él creía que hacía el bien. Inmediatamente le cambió la forma de pensar. El Espíritu Santo se ocupó de hacer eso. En 3 días ese hombre era otro ser, completamente diferente a lo que había sido. No a los 3 días, porque él estuvo 3 días ciego, sino en el lapso de ese tiempo, su vida fue como un repaso, y ahí Dios le mostró, y Dios le enseñó, y Dios le ministró, y le dijo, y cuando él recobró la vista, ya su mirar era diferente. ¿Quién enseñó? El Espíritu de Dios. Funcionó en él y transformó a esa persona. Y ya supo que verdaderamente iba a hacer la voluntad de Dios, pero correctamente. Por esta razón, cuando él dijo no, el Señor lo llamó para eso, y yo quiero hablar un momentito de eso, porque a veces decimos, bueno, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para hacer qué? Siempre pensamos, tengo que hacer algo para Dios. La primera cosa que hace el Señor con nosotros es un trabajo interno. Nos tiene que enseñar, nos tiene que revelar nuestra vida, descubrir nuestra vida, diferentes facetas en nuestra vida, que fuimos lastimados, que tuvimos que perdonar, pero no lo hicimos, que teníamos que hacer ciertas cosas que no lo hacíamos porque no sabíamos.
Y el Señor comienza a rectificar nuestra vida y nos trae todo una secuencia de todo lo que vivimos y comenzamos a darnos cuenta que aquí, acá estaba Dios, pero nosotros no lo descubrimos. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Y después él lo da como un testimonio. Ahí lo vemos nosotros en Hechos 22. Quiero leerlo. En Hechos 22, en el verso 10. Inmediatamente que el Espíritu de Dios lo toca, él sabe que él quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos toca, nosotros queremos enseguida obedecer al Señor. Él está contando su testimonio. Cuando vino aquella luz y él cayó y se quedó ciego, dije, ¿qué haré, Señor? Él me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Verso 11. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Veas al justo y oigas la voz de su boca. Para eso lo había llamado. Para conocer su voluntad, para poder ver al justo y oír la voz de su boca. ¿Cómo nosotros podemos ver al justo? En nosotros. ¿Cómo podemos descubrir a ese Cristo? En nosotros. En el lugar de su habitación. Somos nosotros el lugar de habitación. Esto tenemos que digerirlo. Porque si nosotros no podemos digerir que Él habita en nosotros, no podemos nosotros planear nada, porque vamos a pensar que con nuestra fuerza vamos a hacerlo. No es con nuestra fuerza, es con la de Él. Por eso el Señor nos manda a perdonar, y esa es su voluntad. Perdonar no solamente a los que nos ofenden, sino hasta a nuestros enemigos, porque el que está en nosotros perdonó ya. Entonces nosotros, a consecuencia de que somos un solo espíritu, perdonamos. No se nos hace difícil, pero tenemos que digerir la verdad de que el Espíritu de Dios se ha hecho un espíritu en nosotros, se ha unido en un pacto eterno, en un lazo que no se desata jamás. Somos de Él, propiedad de Él, hijos de Él, engendrados por Él, herencia de Él. Yo creo que todas estas cosas tenemos nosotros que comerla, masticarla, tragarla y digerirla para poderlo creer. Y entonces poder tener fuerza a través de esta verdad que el Señor ha puesto en nosotros. Por esta razón vemos que el cambio en Pablo fue inmediatamente. De ahí el apóstol Pablo no era aceptado por nadie. Porque este hombre había sido podemos decir, no sé si la palabra criminal, pero él había mandado a matar muchos cristianos. Muchos los había apresado. Y él se sentía hasta la muerte de Esteban, que fue uno de los mártires, el primer mártir del cristianismo. Lo mandó a matar el apóstol Pablo cuando no era apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Sobre él había mucha sangre de muchos creyentes. Y él se sentía sucio por eso. Pero el Señor le dijo, quiero que conozcas mi voluntad. Tuvo que aceptar eso. No era aceptado por los discípulos. Él se tuvo que ir a Arabia, 14 años. No era aceptado, le tenían miedo. Creía que era un infiltrado. Porque dijeron, si este hombre está delatando a todos a nuestros hermanos y los está llevando a la prisión, a nosotros algo va a pasar también. Y había un temor y no se acercaban y no hablaban. Y se tuvo que ir. El Espíritu de Dios le dijo, no, apártate porque no te van a aceptar hasta que tú tengas un fruto. Cuando ya tú tengas un fruto, vas a ser aceptado porque van a poder comer de ti. Y eso fue lo que él hizo. Se fue a Arabia, 14 años, y ahí el Espíritu, y buscando a Dios. No se fue a Arabia ahí de turista ni nada de eso, no. Porque muchos creen, no, me voy a apartar para que así se les olvide. No, él seguía creciendo en la gracia y en el poder de Dios, y comenzó a desarrollarse un hombre tan tremendo que vino a llamarse Pablo, que quiere decir pequeño. Porque para todo eso Dios le cambió el nombre.
Le dijo, no me gusta esa palabra Saulo, viene de Saúl, del rey Saúl. No, vamos a ponerte pequeño, porque eres el más pequeño de los apóstoles. Y él lo dice, yo el más pequeño de los apóstoles. Dios me llamó para hacer este trabajo. Yo que no merecía esto. Yo que perseguí la iglesia. Yo que fui malo. Mas la gracia de Dios se derramó sobre mí de tal forma que me perdonó y me capacitó para poder hoy ministrar al cuerpo de Cristo. Dios es el único que puede hacer eso. Que puede cambiar una mente completamente opuesta y religiosa. Porque Pablo realmente era un religioso. Pero un religioso celoso, porque él creía que mientras más celoso era de su religión, más bueno Dios lo aceptaba. Pero no era esa la voluntad de Dios. Y a veces pensamos que la voluntad de Dios es esto, es aquello, por el desconocimiento que tenemos del Señor. Por eso Él se ha dado a conocer. ¿Y cómo se ha dado a conocer? Está en nosotros. Tenemos que ponerle atención al Espíritu de Dios que está en nosotros. Dice, Señor, ¿cuál es realmente es tu voluntad? Y el Señor va a empezar a enseñarle. Me imagino que el apóstol Pablo dijo, bueno, quiere que yo conozca su voluntad, que oiga la voz de su boca y que conozca y vea al justo. Pues ¿dónde? Me voy para Arabia y no voy a ver nada de eso. Él tuvo que ir adentro, a las visiones y a las revelaciones, y Dios comenzó a darle visiones. Recuerda que dice, conozco un hombre que tuvo una visión, que llegó al tercer cielo, y vio cosas inefables que no le está dado a los hombres expresarlo, porque no existe en la tierra. Dice, y de tal hombre yo me gloriaré, pero de este que está aquí, no, esto no es nada. Y era un hombre con un poder increíble, fariseo de fariseo, tenía ciudadanía romana, judía, era un hombre capacitado en tantos niveles, tanto físico, tanto externo como interno, que él donde quiera que iba, le daban licencia para hablar o para hacer o permiso para esto, porque era un hombre que tenía poder. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, ya cuando vino a ser el apóstol Pablo, no hombre, le dieron con varas, le latigazos, le dieron pedradas, le dieron de todo. Fue un cambio muy grande, pero él dice, pero esto que estoy pasando, no lo cambio por nada. Dice, fui y pasé por todas estas maravillas que viví, que experimenté, pero hoy lo tengo estimado como pérdida, como basura, por alcanzar la gloria que me ha sido dada. Y esa gloria fue en vano. Este hombre naufragó, este hombre pasó a prisiones, fue puesto en cepo, preso, como ponían los presos que le ataban los pies así, en una madera, y ahí le daban de latigazo, le dieron, bueno, cuántas cosas. Si ustedes ven todo lo que pasó el apóstol Pablo, yo no sé cómo él logró seguir vivo, cómo logró salir de todas esas y vivo, porque había un poder en su corazón de conocer la voluntad de Dios. Una de las veces tenía que irse a Jerusalén y vino un profeta, le dijo, óyeme, dame tu cinto, y le tomó el cinto, le dijo, el cinto de esta persona, de esta persona, va a ser puesta presa en Jerusalén, nomás en que entre. Él dijo, yo lo sé, pero tengo que entrar. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ay, qué bueno que me avisaron, eso es una advertencia de Dios, no voy a Jerusalén. No, sí, porque uno piensa, pues es la voluntad de Dios que no vaya. Él dijo, la voluntad de Dios es que vaya. Nomás entró allí, ¡pum!, fue preso. Pero él sabía que tenía que llegar a lo más profundo de esas prisiones para poder predicarle a aquellos gobernantes. Y no había otra forma de hacerlo si no era así. Y ya Dios le había mostrado cuál era su voluntad. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, no estamos pensando qué va a pasar mañana, y qué va a pasar pasado mañana, y qué va a ocurrir, y qué tengo que hacer, Señor, será tu voluntad. Y si no es, Dios no quiere que vivamos en ansiosa inquietud. Dios no quiere que vivamos así, que vivamos pensando qué va a pasar el día de mañana y qué va a pasar ahora con esto de la inflación. Mira que cuántas noticias negativas, qué va a pasar. Dios no quiere que estemos así, hermano. No somos llamados a estar en esas condiciones. ¿Por qué? Porque vamos desgastando este cuerpo físico y todo lo de adentro también. Porque aún nuestra alma se abate cuando aquellas cosas externas nos tocan nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra tranquilidad. Entonces, no es la voluntad de Dios eso.
La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a su presencia para encontrar de Él el oportuno socorro. Acerquémonos pues a su presencia, a buscar ahí de donde está nuestra energía. Y ahí podemos hallar el oportuno socorro y las respuestas. Porque mucha gente está buscando respuestas. Y van aquí, van allá, van allá. Por eso vemos tanta gente que van a los cartománticos, van a las brujas, porque quieren respuestas. Quieren saber qué va a pasar y qué va a ocurrir. Y que le cuente del futuro. ¿Todo el mundo le gusta saber del futuro? Los niños no se preocupan del futuro. Por eso se enseñó que tenemos que ser como niños. Los niños le preguntan, ellos se acuestan a dormir, ni piensan, ni el día de mañana si va a haber zapatos para ponerse o comida que comer. Los niños no. Ellos saben que no les va a faltar, de alguna forma u otra. Ellos desarrollan una inocencia en la cual el Señor nos está llevando para que podamos conocer su voluntad en medio de los tiempos. Y estos son los tiempos que nos ha tocado vivir, pues vamos a acoplarnos a este tiempo que estamos a tener que vivir o que vamos a enfrentar. El tiempo que ellos tuvieron que enfrentar no fue fácil. El rey David le decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Un rey capacitado con la unción del Espíritu, porque David fue ungido de niño, después fue ungido, 3 veces fue ungido. Después fue ungido cuando ya fue a ser rey, después cuando ya tomó todo el reinado de lo que es Judá e Israel. Sabemos que reinó en Judá, pues 7 años después el resto de todo Israel y Judá, o 40 años en total, él fue ungido. Y él buscaba esa voluntad perfecta en Dios, porque para esa razón es que él había sido llamado. Y cuando Dios lo puso en el reino, le dio toda esa responsabilidad de llevar un reino de justicia, de amor, en el cual pudiera establecer la presencia de Dios en medio del pueblo, que ese era el plan de Dios. Y ese es el plan que Dios tiene con nosotros, que la presencia de Dios esté en nosotros. Si no está en mí, ¿cómo yo voy a tratar de decir, aquí está la presencia de Dios? Si no viene primero en mí, si no viene primero en cada uno de vosotros. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros y nosotros no podemos pasar eso por alto. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos conciencia que Dios siempre está en nosotros. El Señor está en nosotros. Pagó un precio muy alto para poder estar y vivir en medio de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a desestimar eso? Y entonces estamos llevando este mensaje porque yo veo que hay mucho pueblo de Dios que no tiene conciencia de esto. Y ve a Dios afuera. Y ve a Dios cuando hacen algo que no está correcto, ve que Dios se va más lejos afuera. Y llega un momento que Dios cierra su cielo y no escucha. El Señor conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos. Dice, porque yo conozco vuestros pensamientos. Hasta cuando son pensamientos malos los conoce también. Fíjate, cuando son pensamientos que no tolera a Dios, Él los conoce. Porque Jesús conocía los pensamientos de todos aquellos en contra de Él. Dice, porque Él sabía los pensamientos de todos cuando Jesús estaba en los días de su carne aquí en la tierra. Y les hacía preguntas de acuerdo a lo que ellos pensaban y se asustaban porque decían, ¿y este cómo sabe lo que estamos pensando? Dios conoce nuestros pensamientos porque Él habita en nosotros. Él es nuestro creador, el que nos hizo. Nosotros somos la obra maestra de sus manos. No hay nada en la creación que puede pensar y hablar y realizarse como el ser humano. Porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. No hay nada en la tierra que se parezca a Dios, sino el ser humano, sino el hombre, hecho a la medida de Él, al molde de Él. Entonces, esto solamente de por sí ya es un privilegio grande para decirle, Señor, si tú me has mandado aquí, quiero hacer tu voluntad, quiero ser un hijo que hace la voluntad del Padre. ¿Acaso no es eso lo que nosotros cuando éramos pequeños queríamos siempre obedecer a nuestros padres? Bueno, si éramos obedientes. A veces se nos iba a la onda, ¿verdad? Y no conocíamos muchas facetas de nuestro padre natural, hasta que fuimos creciendo y ya entonces ya nos dábamos cuenta del carácter, de la forma que actuaba, entonces ya nosotros manejábamos el asunto, ¿verdad? Cuando nosotros queríamos sacar algo de mi papá, papi, nos daba lo que sea. Y mi hermano venía, papi, no, siéntate, tú no vas. Y mi hermano no sabía cómo
cómo llegar. Y nosotros sabíamos cómo llegar. Llegamos siempre en amor. Y no es eso un carácter que caracteriza a la iglesia, porque la iglesia es una mujer y sabe cómo llegar al corazón del Padre. La iglesia es como una mujer. Todos, sin hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice, lleguemos ante Él con alabanza, con expresión de gratitud. Esa es la voluntad de Dios, el llegar a Dios. Gracias, Señor, gracias por este día, qué hermoso día, qué precioso. Y afuera quizás está cayendo tremenda lluvia. Gloria a Dios, qué hermoso día, mira qué precioso, qué lluvia más hermosa. Sean siempre gratos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sea grato delante de Dios. Pero cuando nos levantamos siempre quejándonos, porque mira, si, porque hay sol, si hay lluvia, porque hay lluvia, si hay esto, y si un día no hay nada, no nos hemos puesto a pensar en eso. Si hay un día no hay nada, ni sol, ni lluvia, ni nada, ni oxígeno, ni nada, solamente por el hecho, hermano, de estar aquí y de vivir lo que Dios nos ha dejado vivir, ya es solamente para dar gracias a Dios. Dice, porque la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios. Como dice aquí, se voy a leer aquí hay un versículo que dice, dad gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios, sed agradecidos con todas aquellas cosas que el Señor nos da. A veces pues no tenemos muchas gracias, muchos de esos dar gracias, pero ya estamos aprendiendo. Ya estamos ya encajándonos, ya estos ladrillos, y no somos ladrillos, somos piedras. El templo se está haciendo de piedras acabadas, pero aquí se están labrando para que encajen en el lugar donde tienen que encajar, porque no se podía levantar un martillo de hierro cuando se edificó el templo. Tenía que hacerse todo afuera para que todo encaje. Y estamos siendo pasados por ese martilleo, ¿verdad? Estamos aprendiendo lo que estamos ahora asimilando. Pero yo quiero que leamos aquí un momentico, aquí en este salmo, donde David le pedía a Dios que le enseñara a hacer su voluntad. Salmo 143. ¿Le podemos nosotros pedir hoy al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Enséñame, porque se aprende a hacer la voluntad. Esto no es algo que pum, 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 pam, cae así. Aprendemos. En el caminar aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía, yo solamente estoy orando para que ustedes puedan aprender y puedan ustedes ser edificados y aprender a hacer la voluntad perfecta de Dios. El apóstol Pablo, esto se puede orar, hermano. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Dice Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nosotros no podemos llegar a donde Dios y decirle, mira Dios, mira, tú me estás tratando así, pero tú no tienes derecho, mira, porque he oído gente orar así, yo tan buena, ¿cómo es posible? Yo que he sido tan fiel que me pase esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Nadie se puede justificar delante de Dios. Nadie puede presentar su justicia delante de Dios. Porque el Dios justo es Él. Él es el único. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ustedes saben la historia de David. La historia de David fue una historia muy fuerte. Fue una historia de mucha persecución, de muchas victorias. No hubo derrota, pero sí hubieron algunos fallos, algunas recaídas, pero de todas el Señor lo levantó. Porque no es las veces que contamos las veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos. Y el asunto es levantarse después de una caída. Y David sabía levantarse muy bien. ¿Por qué? Porque él clamaba a su Dios. Él conocía la voluntad del Padre. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Él tuvo que huir completamente del ambiente en que él estaba, que había alcanzado allí en palacio, ¿no? Allí pues en una posición buena, porque él pues hasta inclusive se había casado con la hija del rey,
O sea que ahora era el yerno hasta del rey, alcanzó una posición alta y de buenas a primeras se volteó la torta. Y el rey empezó a perseguirlo, su suegro. Y un hombre de autoridad, cuando un poder, un ejército de autoridad te persigue, eso no es fácil. Estar en paz, sabiendo que un gobierno está detrás de ti tratando de ver cómo te mata, porque era un gobierno tratando de matarlo a él. Dice, mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Se tuvo que vivir como los muertos en cuevas. Los muertos se metían en cuevas. ¿Recuerdan ustedes a Lázaro? En cuevas, ahí eran los sepulcros más caros de la gente rica, eran las cuevas. Pues él tenía que irse a vivir a las cuevas. Y me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras. Y reflexionaba en las obras de tus manos. Decía, Señor, pero si tú eres el que tiene todo en poder, tú tienes todo en control, y este enemigo me afrenta sin yo ni comerla ni beberla, porque él ni culpa tuvo, simplemente que él fue un héroe. Y a aquel le decían, pues tú nada más que mataba miles, pero David los 10.000. David es más fuerte que tú. Ni siquiera David ni se lo creyó ni lo dijo. La gente lo decía y eso levantó contra David una enemistad tan grande que David tuvo que huir, porque lo iba a matar. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. Selah quiere decir que es como un tiempo de silencio. Él meditaba ahí. Cuando ustedes lean en los salmos Selah, eso quiere decir como un silencio, un tiempo de meditación. Él se quedó, cuando escribió este salmo, se quedó pensando cuando dice, esto es como una tierra sedienta. El verso 7. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Él buscaba escondites. Él vivía haciendo escondites. A ver dónde me escondo ahora. En una cueva. Después déjame ver a dónde voy. Voy al otro lado de allá del Jordán. No voy, déjame ver dónde me escondo. Por último dijo, me meto ahí con los filisteos. Pues ya sé. Saúl le tiene miedo a los filisteos, ahí con los filisteos voy a ir a vivir, ahí no me va a buscar. Y tuvo que irse a vivir a donde vivían los enemigos, para que Saúl lo dejara tranquilo. Líbrame de mis enemigos, Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esas son las oraciones de David. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Ahora comienza, cuando el Señor lo vivifica, comienza a hablar positivo. ¿Ves cómo el Señor quiere que nosotros hablemos positivo? Inmediatamente cambia, ¿viste que cambia el disco, no? la unción empieza a mostrar la realidad, no la debilidad en él. Él le muestra la debilidad. Nosotros vamos delante de Dios, le decimos, Señor, mira aquí, me siento mal. Podemos hacerlo. Mira cómo estoy, me duele aquí, me duele allá, no puedo, tengo problemas con con aquel, con el otro. Señor, enséñame tu voluntad en este asunto, cómo tengo que manejar esto. ¿Cómo yo puedo superar esto? El asunto es que nosotros le pidamos al Señor cómo podemos salir del atasco. No quedarnos con la queja, porque la queja no nos va a dar nada. Pero la solución la da Dios, pero cuando lo clamamos. Dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Ya lo da por hecho, y así fue. Así como lo declaró, así fue. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Tú ves qué actitud más positiva termina David? Los salmos de David terminan así siempre, aunque está hecho leña, cuando termina está, pero yo alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios. Y esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos, que sea una actitud positiva delante de Él. Él nos ha dado a nosotros. Podemos ver todo lo positivo que el mundo da, pero a nosotros nos ha dado en el Espíritu un poder de
es que no puedo decir no, es más que eso, hermano. Es un poder de victoria, de poder vencer todas estas cosas. Todo lo que él dijo en esa queja y después toda la respuesta, así fue. Así ocurrió. El Señor hizo así, disipó sus enemigos, Saúl se suicidó, él no tuvo que matarlo, él no tuvo que extender su espada contra Saúl, él no quería matarlo porque era el rey y estaba ungido. Y él respetaba la unción en el rey, aunque era un rey loco y hacía cosas horribles. Pero él dijo, yo no lo voy a matar, que lo mate Dios. Que Dios se la venganza de él. Yo no lo voy a matar, ni siquiera mi mano se va a levantar contra de él. Dios, hazme justicia. Todo lo que él dice en ese carácter de que así Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y así nosotros tenemos que verdaderamente, si queremos hacer la voluntad de Dios, ver la parte positiva en Dios. Decir, Señor, sí, yo sé que estoy pasando por este valle de sombra de muerte, pero ¿sabes qué? No temeré mal alguno porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y esto, mira, nos levanta, hermano. Y el Señor cambia tu tiniebla en luz, mira, así. Dice, Él cambia tu lamento en baile. Él tiene una facultad de cambiar el lamento en baile, pero increíble. De la noche a la mañana cambia una situación que tú dices, Dios mío, ¿qué Dios que tú te quedas sin palabras? Cuando tú le dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mira, Señor, el enemigo me apremia, mi salud no me ayuda, todo parece que va en contra de mí, pero tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, tú eres aquel que tú dices que tú no haces sufrir por gusto a los hijos de los hombres, sino tú nos enseñas a través de caminos muy difíciles y muy extraños muchas verdades. Y estamos aprendiendo esas verdades. Somos guardadores de verdades. Entonces, hasta que no podamos digerir esa verdad, no se hace vida en nosotros. Y esto es todo, el poder conocer esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios siempre es que nos mantengamos siempre en esa fe de saber de que sí el Señor va a resolver la cosa. Pero si nosotros estamos en que quizás, maybe, a lo mejor, pues yo no sé por qué no me he portado tan bien, quizás la justicia de Dios. No, hermano, no sea nuestro hablar así, sea tu hablar sí, sí, no, no y punto, ya. Pero no sea un hablar así de que a lo mejor Dios, pues no sé, que si Dios quiere algo conmigo, Dios sí quiere algo contigo, Dios quiere algo con sus hijos. Si Dios te engendró, no fue para que estuviera una figura decorativa ahí en una vidriera, porque Dios no hace nada con eso, sino que Él lo hizo para que tú funcionaras como hijo, porque para eso Dios nos diseñó, para eso nos engendró. Cuando habló de Jesús, dice, este es mi hijo amado, yo lo he engendrado hoy. Y de ahí comenzó una función en Jesús a los 30 años, esos 3 años y medio fueron victoriosos. Hasta los 30 años no se conoció mucho de Jesús, solamente cuando fue circuncidado, después a los 12 años que ya conocía la voluntad del Padre, y ahí no se oyó más nada. A los 30 años sale el Padre y dice, este es mi hijo amado, y me contento, estoy contento con él. Dios se pone contento contigo, hermano. Mira al Señor verdaderamente contento, porque tú estás buscando la voluntad de Él, no la tuya propia. Hoy en esta tierra que estamos viviendo, que está toda volteada, está toda volteada, la gente busca su propia voluntad. Hay un derrame tremendo de egoísmo, tremendo. Todos piensan, hasta inclusive más que en ellos mismos que en sus propios hijos. Ustedes saben eso, sabemos todo eso. Qué cosa tan horrible está pasando en la tierra. ¿Por qué se amotina la gente? Y la gente piensa en cosas vanas, dice el Salmo. Y así es. Y en medio de todo eso, hay hijos que quieren hacer la voluntad del Padre. ¿Ustedes no creen que eso no le alegra el corazón del Padre? ¿Se alegra? Que alguien quiera hacer la voluntad. Cuando Jesús vino, y lo leemos, vamos a ver en Hebreos. Vamos aquí al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4. Y Jesús nos dejó ejemplo. Él dijo, yo les dejo ejemplo para que sigan mis pisadas. Yo les dejo ejemplo para que sigan mis pisadas. Y lo primero que dijo, aquí estoy, Señor. En el libro fue escrito esto, estoy dispuesto a hacer tu voluntad.
que el Señor cuando comenzó su ministerio, voy a hacer la voluntad. Él no dijo, déjame ver si puedo hacer la voluntad del Padre. No, voy a hacer la voluntad del Padre. Voy a hacer lo que el Padre quiere. Y con esa determinación, él salió del Jordán y comenzó a hacer la voluntad del Padre, aunque a mucha gente quizás no le gustó. Hebreos 10, verso 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, esto es Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ustedes saben que él tomó cuerpo de carne, Señor. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo a hacer tu voluntad, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, que eso fue la ley del antiguo pacto. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Él vino a establecer una ley del espíritu de vida. Y la ley esa, pues, ya no fue activa porque él la vivió. Él cumplió toda la ley. Nadie en la tierra había cumplido toda la ley. Él la cumplió al dedillo. Entonces, él vino y trajo una nueva ley. Una ley de misericordia, de gracia, de amor. Pero en esa voluntad, por eso dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca ni pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y bueno, esa fue la obra realmente que hizo Jesús. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos llamados a esa perfección. Pero es importante que en esta hora hay en nosotros un impulso, un deseo de hacer la voluntad del Padre. Que sea la voluntad del Padre. Es más, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo nos sale bien. Todo nos sale bien. Estamos bien seguros de eso. Dice aquí, quiero leer otros versículos más aquí. En Juan 4:34, Jesús dejó bien claro que él no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice, porque no busco mi voluntad. 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Ese era el deseo que tenía Jesús. Y se lo dejaba dicho a todos. Ustedes están mirando que estoy haciendo algo es porque el Padre quiere. Inclusive cuando él fue ya a entregarse, ¿no? Sabiendo que ya le faltaba poco, él dijo, Padre, si es tu voluntad que así va a ser, yo lo acepto. Si no, pues pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras, el paso que iba a dar. El Padre le dijo, no hay otra forma. La aceptó. ¿La aceptó? Que con una facilidad, una persona que había hecho siempre la voluntad de Dios no se le hace difícil hacerla. A Ananías no se le hizo tan difícil, solamente le dijo el Señor le dijo a Ananías, Ananías, ve y ora por un tal Saulo que está ahí. Señor, ese hombre es tremendo asesino, ha mandado a matar muchos de los nuestros. Señor, él le dijo, ve porque instrumento escogido me es él. Usted manda. Y para allá se fue. ¡Qué tremendo! Había que pensarlo 2 veces, hasta 3. Había que poner muchas señales para ir a ver a Saulo. Espérate, déjame ver si es la voluntad de Dios. ¿Me está hablando el diablo o me está hablando Dios? Hay personas que dicen, bueno, pues no sé si fue el diablo. Hermano, hay mucha gente que siempre está hablando y peleando con el diablo. Ya dejen el diablo tranquilo ya.
Yo sé que es y molesta, pero desarrolla la vida de Dios para que aquel se espante. Pues sí, porque él dice, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido que tu fe te sustente, que te sustente. Y dice, y sométete a Dios y el diablo huirá de vosotros. Someteos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, vamos a estar nosotros reprendiendo al diablo todos los días. Vete, aquí no tienes parte ni suerte, vete. No, no podemos vivir con este asunto. Tenemos que darnos cuenta que mientras más luz hay en ti, menos tinieblas hay. Y aquel no se acerca a las tinieblas, a la luz. No aguanta la luz, busca las tinieblas porque puede. Donde el enemigo habla es a la mente. Y el enemigo donde mete mentiras acá. Pero si tu mente está llena de luz porque tienes la mente de Cristo, Jesús mismo lo dijo, el diablo no tiene ya nada en mí. Lo vencí. El príncipe de este mundo ya no tiene nada en mí. Nosotros tenemos que llegar al punto de decir, no tiene nada en mí, te apártate de mí. Hasta inclusive Jesús cuando Pedro le dijo, ay no Señor, no te mueras, ¿cómo te vas a morir ahora que está tan buena la escuelita esta que tenemos nosotros aquí? Ay, que estamos tan bien, que tú nos estás enseñando tanto y estás haciendo tantos milagros, no te mueras. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro debe haber tenido esta pesadilla con esa palabra que le dijo Jesús. Ay, me dijo Satanás, ¿qué sentido estoy? No vengo más. Le dijo Satanás, hermano, porque le había dado una palabra en contra de la palabra de Dios. Él tenía que cumplir y de esa forma no iba a poder cumplir. Y era, imagínate, no, y ya estaba a punto de morir. O sea que era algo que lo podía sacar de la voluntad del Padre. Entonces, ahí tenemos que estar bien despiertos. Entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que estar entendidos. Que nada de esto nos saque de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por esa razón vemos muchas facetas, como por ejemplo me gustó mucho en Efesios 5:17 que dice, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. No seáis insensatos, así dice. Entendido, entiende cuál es la voluntad de Dios en tu vida hoy. Tu vida, tú vas a vivir lo que todo el mundo vive, pero tú te destacas en medio de toda esta población de gente en la tierra como hijos, como luminarios, como dice, luminarios en medio de unas tinieblas muy densas. Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, lo sacó y lo introdujo a un desierto para darse a conocer. No los sacó para decir, pobrecitos, están sufriendo mucho, son esclavitos de los egipcios, los voy a sacar para que tengan un tiempo bueno. No, los llevó para darse a conocer a ellos. Y le dijo, ahí llévamelos al monte, yo quiero que me conozcan. Ese es el deseo de Dios, Dios no ha cambiado. El deseo de Él es darse a conocer, que conozcamos sus pensamientos, que conozcamos sus planes, que conozcamos su visión. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no era solamente que el pueblo estuviera allí, les dio zapatos. Dice que los zapatos no se les gastaron. ¿Qué? Ni zapatos, ni flow chain, ni nada de esos zapatos que vemos en la tienda. Dice, sus zapatos en 40 años no se les gastó, la ropa, las vestiduras. No le faltó comida, no le faltó agua, no le faltó nada. ¿Para qué? El propósito de que lo conociera. La gracia de Dios se derramó sobre ellos, siendo ellos como era un pueblo terco, porque dice que era un pueblo terco de dura cerviz, un pueblo que nada más que se viraba un poco Moisés, se ponían a adorar a Baal, o se ponían pues cada uno haciendo lo que quería, y el pueblo se fue menguando y menguando y terminando, y los que salieron de ellos fueron los que entraron a tomar la tierra prometida. Un trato de Dios profundo, porque no entendieron la voluntad del Padre, aún dándose a conocer. Nosotros ahora tenemos algo mejor, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos ahora, que es el Espíritu de Dios. Ellos tenían la indicación de Moisés, que les decía lo que tenían que hacer. Ya nosotros no necesitamos eso. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos muestra, dice, Él pone en ti el querer por el hacer, por su propia voluntad. Y tú te das cuenta, hermano, cuando algo no está bien, tú sientes, ay no, yo creo que esto no está bien. Esto no es de Dios. Esto no está bien. No lo hago.
Ahora, si te dejas mover porque todo el mundo lo hace, tú vas a hacer horrores que hace todo el mundo, pero no es la voluntad de Dios. Te sales de la voluntad de Dios. No quiere decir que te caigan arriba las 10 plagas de Egipto, no, pero ¿verdad que te desconectas? Te desconectas de la realidad que Dios quiere hacer contigo. Es fácil desconectarse, hermano, pero es más fácil conectarse. Por esa razón estamos nosotros siendo motivados en eso. Dice que la voluntad de Dios, que le alabemos de todo corazón. Mira qué sencillo. Dios nos pone las cosas tan sencillas que no son ni complicadas. Hasta un niño las puede entender, ¿verdad? El alabarle a Él, esa es la voluntad de Dios. Cuando tú le alabas a Él con todo tu corazón, no importa, hermano, cómo estén las circunstancias, tú le alabas, como decía David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, tiempos difíciles, tiempos duros. David era el que menos hubiera podido alabar a Dios porque vivió años de persecución. Y en medio de esos años de persecución, Dios lo motivó y le dio salmos preciosos de alabanza. Que tú dices, pero ¿cómo este hombre pudo en medio de lo que vivía tener una expresión de gratitud a Dios? Porque él se proyectaba más hacia allá. Dios le había dicho, tú serás rey en Israel. A ti te he ungido para ser rey de Israel. Y él veía eso, decía, Dios me llamó para ser rey. Tengo que pasar por esto. Tengo que pasar por esto. Que el Señor me capacite, que me dé fuerza. Y sigo adelante, porque eres mi castillo. Y se cumplió la palabra, hermano. Porque peleó en medio de todo lo que venía en contra de él. Cuando Dios tiene algo excelente para ti, escucha bien, va a haber mucha oposición. Viene oposición. Inmediatamente viene oposición, te dice que no puede, que tú mira que esto, que aquello, lo otro, que es imposible. Viene oposición. Entonces tú tienes que vencer eso. Dice, gracias, Padre. Hay oposición, pero ¿sabes qué? Para ti no hay nada imposible. Hay oposición. Todos estos grandes hombres de Dios que recibieron los retos más grandes de Dios, tuvieron oposición. Moisés tuvo oposición, era tartamudo, tenía 80 años. Se sentía incapacitado, tenía problemas con Faraón, estaba asilado ahí en ese desierto porque él había matado a un hombre. Había tantas cosas en contra de él, mas sin embargo Dios dijo, pero quiero que seas tú. Quiero que seas tú el que saque el pueblo. No importa ni los 80 años, ni el tartamudeo, ni todas las pocas habilidades que tienes. Yo quiero que seas tú. Y eso lo fortaleció y lo capacitó. Así fue con Abraham, así fue con cada uno, hermano. Si vamos nosotros a todas las escrituras, vamos a ver que todos los grandes hombres de Dios tuvieron grandes oposiciones, pero la vencieron. Es como un training. ¿No pasa así cuando están en un ejército? Los que han estado en ejército, que tienen que pasar un entrenamiento, ¿verdad? Y los ponen, por ejemplo, mi hermano, como era marín, él lo mandaron ahí a entrenarse para poder después ir a Vietnam. Y te tuvo que pasar, nos contaba todas las cosas que tuvieron que pasar en ese campo donde los meten ahí, y ahí tienen que hacer como una pantomima, ¿no? De que hay una guerra ahí mismo y defenderse y estar sin comer y todo, para poder entonces enfrentar la guerra. Entonces, es como un training. Nosotros estamos siendo entrenados por el Espíritu de Dios, para que se desarrolle en nosotros la fe, lo que le creemos a Dios, si es que le creemos, para que se desarrolle todas esas virtudes que Dios quiere que se desarrollen en nosotros. El amor, el gozo en medio del dolor, la paz en medio de todo lo contrario, y todas estas cosas que el fruto del Espíritu revela: amor, gozo, paz, paciencia. ¿Quién no ha tenido que desarrollar paciencia? Y a veces ni pacientes somos, ¿verdad? A veces tenemos que esperar 3 minutos y estamos, Dios está desarrollando en nosotros esto. Y son cosas que estamos aprendiendo a valorar en este tiempo. Y ya podemos nosotros, como dice ahí en Apocalipsis, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Ahora, lo que no te explica es que vas a quizás esperar 2 o 3 años. Eso es lo más malo, pero ahí es donde nosotros aprendemos a que se desarrolle en nosotros esa fe en medio de esa espera. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
y para muchos se le hace muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en Colosenses 1, vamos a terminar casi ya aquí. Dice Colosenses 1:3, que el apóstol Pablo oraba por los creyentes para que ellos tuvieran sabiduría en hacer la voluntad de Dios. Siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, que eso es básico, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos esto, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando él oyó del amor que había en ellos, en estos creyentes, por Epafras, Epafras era un siervo íntegro, y vio el amor y vio la consistencia, dijo, estos ya saben lo que es entrar en la voluntad perfecta de Dios. Y ahí se ponía a orar por ellos, Señor, dale la sabiduría, porque estos ya están en ese camino, ya están entendiendo todas las cosas. Hasta ahí nada más, ese versículo. No, vamos hasta el 14, lo tengo hasta el 14. Pon el 11, ponlo hasta el 14. El 11. Fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es hermoso realmente estos creyentes de Colosas, ellos llegaron a alcanzar un nivel en el espíritu alto por el amor que se tenían. Ellos se amaban mucho intensamente y buscaban de esa presencia de Dios. El Señor los capacitó a ellos. Y pensar que eran gentiles, para que ustedes vean, eran personas que no tenían esa base de la ley ni nada de eso, pero se aferraron a la realidad de que ellos habían sido llamados a ser hijos de Dios. Ya para ellos eso fue lo más grande, y ahí ellos comenzaron a desarrollar esa vida. Dios nos ha hecho hijos, hermanos, pero un hijo quiere siempre hacer la voluntad del Padre, y un hijo le dice al Padre, Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Todo se resuelve con hacer. ¿Qué tengo que vivir? ¿Qué tengo que relacionarme en ti? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Padre? Jesús lo dijo así. Vengo a hacer la voluntad del Padre, y la hizo hasta el final, hasta la muerte. Fue tan obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cumplió con toda la voluntad del Padre. Por lo demás, nosotros, ¿qué es la parte que nos toca ahora? Algunos le han pedido, Señor, muéstrame tu voluntad. Muchos quieren que le digan, no, hijito, yo te quiero mandar al África allá para que vayas a predicar allá al África, sino que todo el mundo piensa a ese nivel misionero. No es solo el nivel misionero. Hay muchos misioneros que hay, gloria a Dios, aleluya, tremendo. Irse al África no es fácil, irse a la China no es fácil, hay gente que ha muerto por eso. Bueno, gloria a Dios, ellos respondieron a lo que Dios quería. Pero vamos a poner que no tenemos que ir ni acá, ni allá, ni allá. Pero tenemos que hacer la voluntad del Padre, anyway. ¿Sí o no? O sí, como dice el hermano Calleiro, sí o sí. Sí tenemos que hacerlo. Dice, para que todo nos vaya bien y podamos ser luminares en este mundo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Conectados con Él, estamos siendo conectados con Él, estamos preguntando, Padre, tú dices que tú produces en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Él te impulsa, déjate impulsar. A veces no nos dejamos impulsar. A veces el Señor mismo nos dice, no, esto es producto de mi mente.
porque no estamos muy familiarizados con el Espíritu de Dios. El Señor te mueve, te motiva, te anima. A veces empezamos a cantar y dices, ay caramba, pero yo estoy cantando aquí en el mall. No me doy cuenta que estoy aquí cantando en el mall. Te está motivando el Espíritu de Dios y a veces nos saca de nuestras casillas, ¿no? Decimos, esto no es así, Pero no le pasaba así a Jacobo, a todos estos profetas y a todos estos apóstoles, cuando de buenas a primeras se ven en otro lugar predicando y el Espíritu de Dios los llevaba y de buenas a primeras y uno decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, ellos sabían porque el Espíritu de Dios les revelaba y les mostraba, sabía cómo se movía, cómo Dios los movía, cómo Dios los motivaba, cómo Dios les decía, ve y perdona, ve, razona con Él, y le daba una palabra de sabiduría. Entonces, estamos nosotros ahora en este tiempo. Es un tiempo maduro para eso. No se te olvide una cosa, hermano. Tú eres una tierra deseable para Dios. Tú eres la tierra prometida de Dios. Ya no es la tierra ya acá, no. Olvídense que todo lo que era natural, ahora es en lo espiritual. Primero lo natural y después lo espiritual. Ahora lo estamos viendo en lo espiritual. Eres una tierra deseable, eres una tierra donde se va a dar ese fruto en tal condiciones que hasta tú mismo te vas a asombrar. Tú vas a decir verdaderamente, qué tremendo es Dios, no hace excepción de personas. Yo ni capacitado estaba. Vas a decir, y hoy pues me siento que conozco al Señor en toda su capacidad. Qué tremendo, Dios me ha dado esa facultad. No, lo que te ha dado es amor para que le conozcas. Y tú has puesto de tu parte. Todo lo que Dios quiere es acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Mira qué facilito. Todo se concentra en eso. Acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice, no, el Señor nunca va a dejar caído al justo. No va a dejar caído al justo. El justo que le busque, el justo que le encuentra. Entonces, de nosotros tiene que partir eso. Muchas cosas quizás en la gracia de Dios, Dios nos da. Pero una cosa sí es importante. Padre, hacer tu voluntad es lo que me agrada. Como dijo Jesús. Señor, vengo a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, vengo a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Enséñame tu voluntad. Entonces, Señor, te va a empezar a enseñar porque Dios es un Dios enseñador. Ese es su carácter. Él nos enseña, Él nos creó, nos hizo una capacidad de enseñanza increíble. Desde bebito, vemos los bebitos como ya saben, que tú dices, pero ¿cómo el niño se puede entender? Entiende, porque los hizo en una capacidad que asimila y aprende. Pues a nosotros nos hizo así, para comunicar con Él. ¿Por qué? Porque somos dioses, como dice, dioses sois. Te doy esa capacidad de ser hijo. Vive como hijo. Así que en esta mañana, hermano, pues, ocúpate en esta salvación con temor y con temblor. Y di gracias, Padre, porque como soy, tú me aceptaste así. Pero ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces, día a día vamos a ir nosotros creciendo. No te detengas en el crecimiento. No te detengas. No dejes de comer espiritual. Porque de la otra comida no nos falta, Cada 3 horas estamos ahí con la cabeza metida en el refrigerador. Cada 3 horas el estómago nos suena. Así en lo espiritual. Cada 3 horas hay un deseo en nosotros. Pues así mismo en lo espiritual hay un hambre. Hay un deseo, como decía el canto, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia, necesito de ti. Y esta necesidad vas a desarrollar una vida victoriosa en medio de los tiempos. Estos tiempos que nos ha tocado vivir, que no son fáciles, pero son gloriosos, porque son los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos que nos ha tocado vivir, son los tiempos más gloriosos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tu vida realmente vaya a la par con Él. Que tú puedas llevar una vida victoriosa en medio de lo que estás viviendo. Que tú puedas perdonar aunque no te perdonen. Que tú puedas amar aunque no te amen. Esa es la voluntad de Dios. Podemos hacer una lista. Por si alguien dice, pues yo, déjame ver, no sé cuál es la voluntad de Dios. Déjame ver, déjame buscar. Dice, yo busco un versículo aquí que me gusta mucho.
en Filipenses 4:7, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo de Dios en esto, hay virtud. La virtud es lo que viene de Dios. Si hay algo de Dios en esto, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. No te detengas a pensar en lo que no es, en lo que es malo, en lo que no es puro, en lo que no es benigno, en detenernos, porque a veces nos detenemos más tiempo en que, ay, que la cosa que está mala, que mira, que no sé qué acá, que allá para acá, que aquí para allá. Y eso nos inunda y nuestra alma se abate. Y después nuestra alma está tan inundada de eso que ya no nos alcanza más tiempo para nada. No, hermano, desecha esos pensamientos, comienza a entrar en esa perfecta voluntad. Dice, Señor, pero tú eres el bueno. Aquí tú eres el amable. Y ¿sabes qué? Se va a cumplir tu voluntad. ¿Sabes qué? Y tú vas a hacer todas las cosas que tú quieres. Y toda la tierra te adorará. Y toda la tierra llevará tu nombre. Y tú comenzar a cambiar, hermano. Mira, cambia la emisora. Cambia el canal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Por el bien de nosotros mismos. Ajá. Cuando estamos enfermos, no, tú eres mi sanador. Tú eres el que rescata mi vida del hoyo. Tú eres el que me rescata a mí de esa condición, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres mi torre, tú eres el que puedes venir, que me hace fuerte como el águila, que pone en mí nueva fuerza, y yo lo creo, aunque esté hecho leña. Mírate como el águila. Comienza a ver la fortaleza que tú sí puedes poner. Señor, gracias porque de ti tomo yo, y gracias sobre gracia, y fortalezco lo que necesito fortalecer, mi hombre interior, para que el exterior comience a responder. Cuando el interior comienza a responder, hermano, el exterior comienza a responder. Yo me recuerdo, fuimos a ver un hombre una vez, que no estaba enfermo de nada, estaba enfermo de soledad. Yo no sabía que alguien se podía enfermar de soledad. Nos llamaron, vivíamos en Sarasota, había muy poquitos españoles, gente en España que hablara español, y como nosotros hablamos español, muy poquitas familias habían allí por los años 60. Nos llamaron de un nursing home, supieron, nosotros cuando llegamos de Cuba salió en todos los periódicos del pueblo porque nos fue a buscar un americano a Cuba, en un barco. Y entonces, pues eso salió en todos los periódicos. Ya todo el mundo nos conocía en Sarasota, que no había ni 1 millón de habitantes, unos cuantos miles. Y en los bancos, donde quiera que íbamos, bueno, ustedes son los refugiados, ustedes son los refugiados. Entonces, no nos podíamos esconder donde quiera, los refugiados. Éramos los refugiados para todo el pueblo. Pues en el nursing home se enteraron que había unos refugiados que hablaban español, porque había un paciente que no quería comer, no quería tomar nada, se quería morir y no hablaba inglés. Y nos llamaron y fuimos para allá. Era un español que había venido de España hace años, y vino a hacer tesoros aquí a la tierra americana. Y como no pudo hacer tesoro, o empezó a hacer tesoro y lo empezó a gastar en mujeres, en bebidas, en eso. Se hizo viejo y no se dio cuenta. Se empezó a poner viejo y se empezó a sentir solo. Nunca se casó para no perder tiempo. Y llegó un momento en que no quería vivir. No podía avisarle a su familia a España porque le daba pena, porque no hizo dinero. Entonces, ¿qué les iba a dar a ellos? Mejor prefería morirse y que nadie se enterara si vivió o si no vivió. Cuando llegamos al nursing home, el hombre no era tan viejo. Y entonces, cuando llegamos allí, él nos contó y nos relató la historia. Dice, yo no quiero vivir porque mi vida no tiene incentivo. Gasté mi vida en bebida, en mujeres, gané mucho dinero. Mi egoísmo me llevó a esto. Estoy solo. Ahora estoy enfermo. Ellos dicen que no estoy enfermo, pero yo estoy enfermo. Estaba enfermo del alma. No quería nada, no le importaba nada. Era una soledad total. Él necesitaba ser sanado en su alma, pero no quería. Le dijimos, ¿sabes qué? Aunque nosotros estábamos en una enseñanza religiosa, pues no teníamos ojalá que hubiéramos tenido una verdad en Cristo, que pudiéramos haber sacado a ese hombre de ese infierno en que vivía, pero lo que sabíamos era muy religioso. Le dijimos, mira, si tú aceptas a Jesús, Él te saca de ahí, que que lo otro, pero la palabra de nosotros decía, upa, se cae, no le daba a él ánimo. Y mira, tienes que comer, no quiero comer, yo me quiero morir.
Su alma estaba vacía. Su alma estaba una soledad horrible. Bueno, le dijimos, por lo menos danos la dirección de tu familia en España para por lo menos decirle que de ti algo. Es que no quiero que sepan de mí. Bueno, por fin le sacamos la dirección de la mamá. Y allí enseguida le escribimos a la mamá para decirle, tu hijo está vivo, está aquí, para algo, recibiera algún ánimo, ¿no? Y que recibiera una carta de la mamá. La mamá nos contestó, y él estaba en el nursing home a puro suero, y le daban cosas así para hacerlo, y flaquito, se iba poniendo flaquito cada día, flaquito cada día. La madre contestó, y le dijo, hijo, no me importa cómo estés, eres mi hijo, te amo, y aquí estoy esperándote. Él no, él se dejó morir. No se llenó de la fuerza, dijo, no, yo no puedo llegar derrotado a mi país. Yo dije que iba a llegar rico, y mira cómo estoy, así que prefiero morirme. Y se murió. Cuando nos avisaron, se murió. No había ni un pariente para enterrar a ese hombre. Nadie. Esa fue la vida de un alma pobre. Porque él fue bastante, tuvo mucho dinero, pero lo derrochó. Y ahí realmente nos impactó eso. Nos impactó porque ya no teníamos fuerza para decirle no podíamos. Religiosamente tú no puedes hacer mucho. Darle un mensaje de salvación y punto, y ya, era todo lo que podíamos hacer. Pero hoy en día sabemos que hay algo más que eso. ¿Sí? Hoy en día le hubiéramos dicho, espérate, no vamos a reprender ese espíritu de muerte, levántate en el nombre de... Hubiera sido tan diferente. Pero no había entendimiento, no conocíamos. ¿Sí? Pero hoy en día, hermano, hay gente así, mucha gente así, que han llegado a una vejez. Ese hombre no estaba ni tan viejo, a una vejez, sin esperanza, sin visión, sin nada. Su vida se ha gastado en nada y se ha dado cuenta que ya, eso fue todo, en balde, y ya no quieren vivir. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. No importa aunque tengas 400 años, no importa aunque tengas los años que tengas, agarramos nueva fuerza en el Señor. Aunque, como dice, ¿verdad?, la tía Rubia, me duele aquí, me duele acá. Aunque te duela, tú alaba al Señor, tú le gracias, Padre, porque mira, me has dado boca por lo menos para expresarme, ¿verdad? A veces nos duele porque, ¿verdad?, a veces los huesos empiezan a sonar por aquí y por allá. A mí no me sonaba ninguno y ahora cuando me agacho, digo, ¿y ese ruido? ¿De dónde sale? No sonaba, ¿qué pasa? No, si todavía estoy en la flor de mi juventud. ¿Cómo es eso? No, pero nada de eso nos puede detener a nosotros. Tenemos que seguir adelante para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad perfecta. No la buena, no la agradable, la perfecta. Y la voluntad perfecta de Dios es siempre darle gracias a Él por todo. Por todo lo que estamos pasando. Aún por cosas difíciles. Por eso también le damos gracias. Vamos a ponernos en pie. Le damos gracias al Señor. Y si tú quieres hacer realmente esa voluntad de Dios, díselo al Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Se lo has dicho al Señor alguna vez, Padre? Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Tú vas a decir eso, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad. Señora, enséñanos a nosotros a hacer tu voluntad. Padre, que en estos momentos que estamos viviendo, que hay tantas voluntades, Señor, en la tierra. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Es una confusión total, es una Babilonia, Señor. Pero que se mantenga, Señor, haciendo tu voluntad. Padre, tú prosperarás su tiempo, su día, sus días. Y no solamente eso, Señor, sino te gozarás sobre cada uno que verdaderamente se acerca a ti con un corazón sincero, libre, Señor, de tantas cosas, Señor, que nos puedan aprisionar. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, porque tú nos das un ánimo nuevo, tú nos das una fortaleza, Señor. Padre, tú sanas al enfermo, levantas al caído, fortaleces al que no tiene ninguna, Señor. Le das ánimo a aquel, Señor, que se ha quedado sin ánimo. Oh, Padre, tú le das palabra a aquel, Señor, que ya no tiene palabra, Padre. Abre, Señor, ojos de ciego. Abres oídos de sordos, Señor. Levantas a todos aquellos que aún las fuerzas le han fallado, Padre. Porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Creador.
Tú eres la fortaleza de nuestra vida, Señor. Y nosotros hoy declaramos todo esto, Señor. Que aunque hay un dolor en hueso, sabemos que ese dolor se va también, Padre. En el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, vivificas nuestros huesos. Tú vivificaste esos huesos de Eliseo cuando aquel muerto que cayó en la tumba de Eliseo revivió al tocar los huesos de Eliseo. Porque ahí estaba también vida en esos huesos. Y tú, Señor, vivificas nuestros huesos, Señor. Tú vivificas completamente en nuestras vidas, Padre. Permite, Señor, que podamos hacer siempre esa voluntad perfecta para que tú, Señor, te goces sobre nosotros de tal forma que haya esa conexión perfecta y no tengamos que estar nosotros pensando si es o si no es, y si podemos o si no debemos. Señor, qué bueno es poder ser precisos contigo, Señor. Manifiéstate a tu pueblo, Señor. Decláranos tus misterios. Enséñanos, Padre, y nuestros corazones, Señor, serán prosperados día a día. Te damos gracias, nosotros bendecimos en esta mañana, Señor, y gracias por este amor tan grande que tú tienes para con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano.